Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tercer programa del año de A Dos Voces. Acá estamos con un verano con muchísima información, por supuesto, todo bajo el paraguas del COVID, ¿no? Pero a ver, hoy tenemos un programa muy completo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ocupar de varios temas. En primer lugar, las clases. Claro, aquellos que tienen hijos en edad escolar quieren saber qué va a pasar realmente. La ciudad de Buenos Aires hace punta porque es el 17 de febrero la fecha prevista para el inicio de clases, provincia de Buenos Aires a partir de marzo. Pero en realidad, ¿están dadas las condiciones para que comiencen las clases? Y si comienzan, ¿cuántos chicos están en condiciones de la presencialidad, ¿no? Esto que se está hablando de poder ir a clase y no seguirlo a través de sus casas. Bueno, de esto nos vamos a ocupar esta noche porque va a estar acá el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. También va a estar con nosotros Guillermina Tiramonti, que es especialista en educación, y Valeria Añón, que es de Vacantes para Todes y del colectivo Familias por el Retorno Seguro a la Escuela. Porque claro, hay mucha polémica. Los gremios tienen algo fundamental, es un poder de decisión importante en todo esto. ¿Cómo van a jugar? Bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí en A Dos Voces. Pero también, por supuesto, Estados Unidos tiene nuevo presidente. Joseph Biden asumió hoy y se fue Trump. ¿Qué año difícil para el mundo? Es como que Dios decidió castigar al mundo, no solamente por el coronavirus, sino por Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Johnson en Inglaterra, en Gran Bretaña y Maduro en Venezuela. Bueno, pero de a poquito se van acomodando los tantos. Trump ya se fue con una división muy grande en Estados Unidos, dijo que va a volver, pero bueno, nos vamos a ocupar de qué significa esto, ¿no? Para el equilibrio político internacional, pero sobre todo para la Argentina. ¿Cuál va a ser la relación nuestra con Biden, teniendo en cuenta que él fue vicepresidente de Obama, gobierno que tuvo una relación muy compleja con Cristina Kirchner y la administración argentina? Está acá en el estudio A Dos Voces el ex vicecanciller Vittorio Tachetti. Le agradecemos que ha estado también otras veces aquí en A Dos Voces para analizar un poco este nuevo escenario internacional, y va a estar también desde el móvil Roberto García Moritán, otro ex vicecanciller. Pero bueno, y nos metemos en el tema de la salud porque hay mucha expectativa por la vacuna, mucha expectativa porque todos queremos que bajen los casos, los números de muertos realmente nos alarman. Pero vamos a los datos de hoy, a la cantidad de contagios. En realidad esto viene con delay, ¿no? Con retraso, pero los datos que hoy se informaron, 12.112 infectados. En total, desde que apareció la pandemia del COVID aquí en la Argentina, hay 1.831.681. Y ahora vamos con los datos de los muertos, realmente que nos alarman. 150 muertos informados hoy. El total, 46.216. Y todos imaginamos que iba a ser un verano con una baja de casos, pero bueno, todo lo hacemos al estilo argentino, ¿no? El mal comportamiento de un sector de la sociedad hizo en distintas cosas, ¿no? Desde las manifestaciones, como siempre dijimos, las primeras en contra del gobierno, después a favor del gobierno, las manifestaciones de organizaciones sociales, de sindicatos, el velorio de Maradona, las manifestaciones a favor y en contra del aborto, y lo que sucedió con en las fiestas de fin de año, con la falta de la puesta en práctica del protocolo, las fiestas clandestinas, y lo que pasa ahora en la costa y en otros lugares de veraneo hace que los números sean que nos alarmen y mucho. Pero bueno, está la expectativa de la vacuna. Vamos a ir ya con Fernán Quiroz, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. A ver, antes que nada meternos con los números de hoy, ¿están dadas las condiciones sanitarias para que empiecen las clases? Bueno, nosotros lo que decimos es que hay una decisión política que tiene bases en términos no solamente de la salud integral de los niños, sino también en el neurodesarrollo, el desarrollo y la socialización y las competencias y capacidades de ellos como para iniciarlas. Y el 17 de febrero vamos a iniciar las clases en la ciudad. Ahora, por supuesto, el 17 de febrero está a la vuelta, ¿no? A la vuelta de la esquina. Por supuesto que sí. Ahora, ese inicio tiene que ser un inicio que tenga las condiciones adaptadas al entorno o el contexto epidemiológico que estemos en ese momento. Y eso es lo que estamos trabajando, todo el gobierno de la ciudad, particularmente la ministra de Educación, por supuesto, en ese plan. A ver, porque esto va a depender de muchas cosas. En primer lugar, de cómo esté la pandemia, ¿no? Cómo esté el COVID.
¿Qué imagina usted? Porque estamos a Pero un mes menos. llevamos ya un año de experiencia con esta pandemia, ya hemos aprendido, hemos visto la experiencia, por ejemplo, europea. Y ellos han estudiado muy bien el reinicio de las clases luego del receso invernal de ellos. Y hay varios trabajos de investigación que han demostrado que las clases o los encuentros escolares de manera cuidada, bajo protocolos, con criterios sanitarios, no han sido y no son el motivo del empeoramiento de la pandemia. Que la mayoría de los contagios del contexto escolar tiene más que ver con contagios en el entorno social que en el entorno escolar en sí. Porque, Edgardo, hay una cosa que es muy importante decir. Los niños, mientras no están en la escuela, no están aislados del resto de la sociedad. Los niños, mientras no están en la escuela, están interactuando en la sociedad con otros niños o con otros adultos. Entonces, aquí lo más importante es saber que el daño sobre los niños que se genera con la falta de la escolaridad presencial es muy importante, a veces es irreparable en muchos de los aspectos, pero sobre todo es muy inequitativo, porque naturalmente los niños que más lo sufren son los que más dificultades tienen, pero además del otro lado, eso no evita ni disminuye la cantidad de contagios, porque todos vemos cómo la juventud y los niños se encuentran en diferentes espacios de encuentro, porque es una parte importante la socialización en el desarrollo de la salud mental, afectiva y del niño, y por lo tanto los riesgos están de todas maneras en el contexto. Ahora, ministro Quiroz, usted comparte entonces lo que dijo la Sociedad Argentina de Pediatría, que es necesario que tengan presencia en las aulas. No solamente la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, casi todos los expertos de la salud infantil tienen la misma mirada. Es la escuela, hay una frase que me parece que es muy explicativa. La escuela es lo último que se cierra y es lo primero que se abre. Y hoy tenemos casi toda la economía en actividades con cierto cuidado, pero casi toda la economía abierta y las escuelas cerradas. De ese lugar hay que salir porque necesariamente tenemos que cuidar a nuestros chicos. Ahora, evidentemente no van a poder ir todos los chicos a clase. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo van a ser? ¿Siempre los mismos van a rotar? ¿Qué están pensando ustedes ya para el 17? Bueno, el plan educativo lo va a presentar el jefe de gobierno, la ministra de Educación, de manera que ellos lo van a explicar en detalle. Sí, pero hay una cuestión, digamos, no hay una infraestructura para tener a todos los chicos que vuelvan todos a clase al mismo tiempo. De vuelta, nosotros vamos a adaptar el plan educativo con la presencialidad que permita la infraestructura que vamos montando, los cuidados que ponemos y el contexto epidemiológico. Y eso va a resultar en el plan que la ciudad va a presentar. A ver, yo lo entiendo que quiera usted esperar a que se haga este anuncio, pero uno trata de repasar mentalmente la imagen de las escuelas o colegios. Si usted quiere llevar a todos los chicos que ocupan las aulas, es imposible llevar... No, eso naturalmente no ha sido así en ningún país del mundo. A eso me refiero. Por supuesto que esta nueva normalidad nos impone a todos nosotros ciertos cuidados y formas de vincularnos con la cotidianidad, y en el espacio escolar no va a ser diferente esa realidad. Ahora, hay un factor fundamental en todo esto, que son los gremios, ¿no? ¿Cómo marcha la negociación, el diálogo con ellos? Porque si los gremios le dicen que no, es complejo. Bueno, yo no participo de esos debates, pero a mí me gustaría reflexionar de la siguiente manera. ¿O usted qué le dice a los gremios? Porque ellos están preocupados, con razón, por la salud de los maestros. Por eso, ese es un punto que es importante. Digamos, hay dos puntos que son importantes. Uno son los niños, otro, y el segundo punto es la comunidad educativa, los maestros y los familiares de los niños. Entonces nosotros tenemos que proteger a los niños porque han recibido y han sufrido durante todo un año un daño que, vuelvo a insistir, en algunos niños del país ya es irreparable. Y ese es el futuro de ellos, de su familia y de toda la Argentina. Entonces nosotros tenemos que volver a poner a la escuela en la presencialidad posible. Eso es de un lado. Ahora, los niños, hay bastante trabajo que demuestran que los niños sufren una enfermedad muy leve, contagian menos que los adultos y, como te dije, los estudios europeos no han demostrado ser la causa del aumento de los casos en la pandemia. Ahora, dicho todo esto de un lado, por supuesto que también tenemos que cuidar a los docentes y tenemos que cuidar a la comunidad educativa. Y ese es el diálogo que tenemos que tener. ¿Cuáles son los procedimientos, los protocolos, los testeos que requerimos hacer? El diálogo que tenemos que tener para cuidar de la manera apropiada a los docentes. Y ese es el diálogo constructivo que tenemos que tener. Para no crear falsas expectativas, porque después de esto vamos a hablar también con los casos, ¿no? Digamos, por la cercanía de la fecha, 17 de febrero, da la impresión que no se van a poder vacunar todos los maestros que tienen que dictar clases. No, no me parece tampoco que la vacunación sea un criterio indispensable, porque, digamos, todos estamos en el diario cotidiano con ciertos cuidados haciendo las actividades que tenemos que hacer. Y lo que hay que montar es los espacios suficientemente cuidados,
con los dos aspectos o tres aspectos que esta enfermedad tiene. Contagia por el contacto directo de menos de 1,5 metros sin protección de las gotas que uno emite, contagia si el lugar es un ambiente cerrado sin ventilación porque se aerosoliza el virus y contagia si contaminamos la superficie y no nos lavamos las manos. Son los tres mecanismos que tenemos que proteger. Ministro, yo le quiero, bueno, cambiamos de tema, le quiero mostrar las imágenes de hoy de Constitución. En realidad le podría mostrar también Pinamar o cualquier otro lado, pero Constitución, y acá las tenemos. Yo lo he vivido en la época que iba y venía a Quilmes, a mí me ha pasado de tener que cruzar así las vías, las he cruzado. Entiendo a esta gente perfectamente porque viene de trabajo, pero yo digo, hoy hubo un problema eléctrico y por eso se cortó el servicio del ferrocarril Roca. Pero yo quería preguntarle sobre el riesgo de contagio de toda esa gente, que es un laburante que quiere volver a su casa con todo derecho. Por supuesto. Pero acá nosotros insistimos mucho. Hay cierta tendencia a analizar que si los casos suben hay que cerrar actividades o interacción social. Y siempre decimos, esa es una mirada relativamente corta del problema o de las soluciones de la pandemia. ¿Pero esto genera riesgo o no? Sí, por supuesto. Siempre la interacción social sin protección y a poca distancia por genera más riesgo. Que esté al aire libre. Bueno, al aire libre siempre el riesgo es un poco menor, pero el riesgo existe. Pero insisto en este concepto. Perdón. Esta gente después sube al tren y esa gente después va apretada en el tren. Por eso voy al concepto que quisiera explicarte bien. No hay problema. Pero los dos instrumentos más poderosos para la gestión de la pandemia, más allá de la vacunación, que es el tercero, ¿no? que cambia el perfil epidemiológico, son la capacidad de los estados de investigar epidemiológicamente a los enfermos, rastrear y testear, es decir, poner a la disposición de la sociedad, identificar a los enfermos y poderlos aislar rápidamente, y la capacidad de la ciudadanía y de la sociedad, facilitada por el Estado, de un diálogo ciudadano de construcción de responsabilidad individual. Entonces, aquí hay dos cosas. Todas estas personas tienen una necesidad imperiosa de volver a su casa, pero todos estamos en una pandemia y todos podemos esperar 10 minutos más, 20 minutos más o media hora una vez que ocurrió algún incidente. Entonces, acá hay que hacer un diálogo muy horizontal, muy ciudadano, muy de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo y ponernos de acuerdo cuál va a ser el esfuerzo que cada uno de nosotros va a hacer cada día para cuidarnos. Y el esfuerzo de toda esta gente en este día era cuidarse y llegar un poco más tarde cuando estén disponibles los trenes en la cantidad suficiente. Eso es lo que tenemos que dialogar, porque si todos esperamos que algún otro resuelva el problema y cada uno de nosotros no hacemos una reflexión interior de qué podemos aportar, es muy difícil gestionar una pandemia en una megaurbe de la característica de Buenos Aires. ¿Y qué explicación le encuentra usted al tema del comportamiento de, por más que no sea en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sí, en las plazas, al comportamiento de la juventud? Kicillof trató después de minimizar el tema, no son todos los jóvenes, pero lo que vemos, a ver, todos fuimos jóvenes, todos fuimos rebeldes y todos desafiamos a la autoridad. A todos nos pasó. Estábamos viendo las imágenes de la playa, ¿no? Donde es muy difícil hacerle entender a un grupo de jóvenes lo que usted está diciendo, lo que se le pide a ellos, que se le pide también a... Pero por eso vos fíjate que yo nunca hablé sobre hacer entender a otro, porque el tema es así. Esta pandemia daña casi todas las dimensiones del ser humano. Las dimensiones que hacen a la salud física, a la salud mental, a la socialización, a la salud económica y la capacidad de trabajo y a la vincularidad social. Entonces, a cada una de las personas de la sociedad le golpea o le daña esta pandemia en diferente proporción cada una de ellas y a cada uno le aprieta, valga la forma simple de decirlo, el zapato en alguna dimensión en particular. Entonces, en los jóvenes, el riesgo de la salud física es relativamente pequeño, tienen tendencia a minimizar ese riesgo para sí y para los demás. Pero hay una cosa que les golpea mucho, que es su capacidad de socialización. El joven en tanto es él y su equipo de pertenencia o su grupo de pertenencia. Entonces, si uno no entiende la dinámica de la juventud, es muy difícil construir un camino. Pero el camino hay que dialogarlo, no lo vamos a poner nosotros con una regla general. Por supuesto que en algún momento, cuando la epidemia está fuera de control, hay que poner restricciones, pero tienen que ser tácticas de poco tiempo. Con la juventud lo que hay que hacer es dialogar y comprendernos mutuamente y sobre todo el diálogo es horizontal en la familia o vertical con los mayores sobre cómo lo van a hacer cuidado. A ver, usted que está acostumbrado a la lucha con el COVID a diario, cuando usted habla con muchos de los chicos que están en la playa, lo que le dicen es, estamos al aire libre en la playa, seguramente no nos vamos a contagiar o si nos contagiamos vamos a salir rápido. Es que estás definiendo con palabras de un joven lo que te acabo de decir. Las dimensiones de la salud física no les preocupan severamente la pérdida de la capacidad de pertenecer a un grupo de pertenencia.
¿Cuáles son los diálogos naturales en este sentido? Es dialogar con los jóvenes, que hay 3 medidas que son elementales: la distancia, el espacio abierto y el barbijo. Y que en el peor de los escenarios uno puede perder una de ellas, pero nunca dos. Entonces, si ellos van a estar en el exterior y sin barbijo, hay que mantener la distancia. Y ese es un punto muy importante. Y hay que buscar diálogos de compromiso, de dialogar con el joven de cómo lo va a lograr. Pero imponiéndolo de afuera o enojándonos con ellos que no nos comprenden, no es el camino de dialogar con la juventud. Con la juventud hay que dialogar tratando de comprenderlos de dónde ven el mundo y en base a eso hacer los acuerdos de cómo pueden cumplir alguna normativa. Ministro Quirós, ¿en qué situación estamos con los contagios y con las muertes? Porque veníamos relativamente bien, de repente se dispararon y ahora, ¿dónde estamos? ¿Seguimos subiendo? ¿Hay una meseta? Bueno, vos fíjate, nosotros hasta el 10 de diciembre, voy a hablar de los datos de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. hasta el 10 de diciembre veníamos con un descenso permanente y paulatino. A partir del 10 de diciembre empezaron a aumentar los casos, los primeros días relativamente lento y a la semana siguiente rápidamente aumentaron. Fuimos de una media diaria en la semana de 300 casos por día a un valor de 1.300 hace 7 a 10 días. Y eso tuvo mucho que ver con todo lo que fue la interacción social en la segunda quincena de diciembre, que no fue solamente de los jóvenes, ¿no? Digamos, fiestas y manifestaciones, lo que sea. Diciembre es un mes muy particular, de mucha necesidad de hacer reflexión y vinculación social. Las fiestas son muy especiales y fue un año que la gente tenía mucha dificultad para seguir sosteniendo el aislamiento. Eso significó una enorme interacción social que durante los últimos 10 días de diciembre y los primeros 10 días de enero se vieron expresados en los casos de contagio. ¿Y ahora? ¿Cómo está? Bueno, en los últimos 5 o 6 días ha descendido. Llegamos a un promedio de 1.300 por día, hoy estamos en un promedio de 1.100 por día. ¿Que correspondería a qué periodo? En general son 7 o 10 días para atrás. Con lo cual, lo que ha pasado es que a partir del 2 o 3 de enero, la interacción social ha cambiado, eso es evidente. Luego tendremos que seguir sosteniendo esa convicción, esa energía para podernos cuidar, para seguir bajando este valor hasta nuevamente donde estábamos, ¿no? ¿Y le teme, Quirós, usted a la gente que vuelve de vacaciones a Capital? No, yo temer no le temo a nada. Lo que ¿No decimos le preocupa? siempre, lo que decimos siempre es: toda persona que tiene un poco más de riesgo que la población general debe testearse. Le ofrecemos el testeo, es un servicio del sistema público de la ciudad. Voluntario. Sí, por supuesto. Nosotros ofrecemos testeo, por supuesto, a todos los que tienen síntomas, a los que viven con el que fue confirmado, a los contactos estrechos del confirmado. No es el que, a ver, yo le puedo, pregunta que por ahí usted dice, pero esto lo sabe todo el mundo, pero el que viene de la costa, de Córdoba, del sur, vive en la ciudad, no tiene, es voluntario, si quiere se testea. Si nosotros lo que pedimos es que lo hagan todos, pedimos a la responsabilidad ciudadana que todos lo hagan. Hoy están haciendo entre el 50 y el 60% de los que vienen lo están cumpliendo y cada día que pasa lo cumple más gente. Y acá lo importante es entender esto, es cuando uno sale de la ciudad y vacaciona, siempre incurre en mayor riesgo que cuando estaba en la ciudad, por múltiples motivos. Obviamente los vacacionales son los principales y la interacción social también aumenta. Nosotros hemos detectado que los que vuelven de vacaciones a la ciudad tienen entre 2 y 3 veces más frecuencia de positividad en asintomáticos que los que están en la ciudad. Y esa también es una diferencia importante. La Ciudad de Buenos Aires está haciendo una intensificación de testeo muy grande. Hemos pasado de 3.000 o 4.000 test en el pico de agosto a 15.000 a 18.000 test en este momento. Y estamos diagnosticando muchísimos casos asintomáticos que no los hubiéramos detectado si no hiciéramos esta estrategia tan intensiva. Por eso a veces hay que tener mucho cuidado con interpretar los números de la ciudad como que son números o compararlos con otras jurisdicciones o con otros países, porque si cerca de la mitad de los confirmados por día que hace el sistema público en la ciudad, la mitad de los confirmados por día son asintomáticos y no hubieran sido detectados con una estrategia menos intensiva. Ministro, antes de meternos en la vacuna, algo sobre el control. ¿Cómo recibió este trabajo argentino que fue autorizado o tiene el visto bueno de ANMAT de una nueva forma de chequear si uno tiene o no coronavirus? Bueno, es un nuevo test serológico. Sí. Siempre nos parece muy importante el desarrollo científico-técnico y sobre todo la capacidad humana, el talento humano que tiene nuestro país y todo el grupo de científicos argentinos. Así que ¿Esto reemplaza al PCR? ¿Reemplaza algo? No. A ver, ¿cómo es? Para explicarle a la gente, Claro, viva o no viva en la el capital. test es un test serológico, con lo cual lo que hace es ubica anticuerpos. Es un test serológico de fabricación argentina, como ya había métodos biológicos de amplificación genómica, Sí. digamos, tipo PCR, de fabricación argentina. Pero, a ver,
¿con esto es suficiente o tiene que hacerse también el PCR? No, no, al día de hoy el método diagnóstico para certificar la enfermedad Sí. en un individuo es la PCR. La PCR. Esos son test más para estudio epidemiológico, para Ahí saber está. la seroprevalencia, para otro tipo de utilidad. Para tenerlo en claro. Bueno, ¿cómo recibió esta decisión del ANMAT de, no sé cómo llamarlo, permitir, decir que está bien usar la vacuna para mayores de 60 años, la Sputnik? Bueno, nosotros, yo lo vengo diciendo desde el primer día, a mí me parece que es muy importante la opinión de la ANMAT porque es la entidad argentina responsable de valorar las nuevas tecnologías, medicamentos y vacunas. Es un grupo muy prestigioso, de altísimo prestigio y trabajan muy bien. Seguimos insistiendo que necesitamos que el laboratorio Gamaleya publique y abra la información, libere a la Argentina de la cláusula de confidencialidad de los datos o haga una publicación científica en una revista o presente abiertamente los datos en la Organización Mundial de la Salud o en alguna otra entidad para que todos podamos valorar la información de detalle. Al día de hoy solamente lo que tenemos es información confidencial presentada en el Ministerio de Salud de la Nación o en la ANMAT y la opinión de ellos de valorar esa información, pero no la podemos ver para tener una opinión ¿Y qué particular. explicación le encuentra usted al comportamiento del laboratorio? Bueno, digamos, las cláusulas de confidencialidad en este tipo de medicamentos o vacunas son habituales en un periodo donde está en investigación la droga o la vacuna, porque no quieren que la competencia tenga información precisa de su producto. Ahora, una vez que el producto entra en el uso masivo, como está haciendo ahora, ya no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos 600.000 dosis, es decir, para 300.000 personas, que se repartieron en todo el país. Para el personal de salud, ¿cuántas le llegaron a usted a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, eso es muy importante, Edgardo, porque además para llevarle tranquilidad a la gente y previsibilidad, ¿no? A nosotros nos dieron la primera partida 23.400 dosis, que en el día de ayer hemos terminado de aplicar en forma completa. ¿Pero cuántos son los trabajadores de la salud? Entre cerca de público y privado? 140.000 trabajadores de la salud, institucionales, sí. De manera que nos dieron 24.300 dosis, es una parte relativamente pequeña de la totalidad de los trabajadores de la salud, pero siempre orientada a los trabajadores de la primera línea, terapia intensiva, guardia, los que más están en contacto con los enfermos. Le digo porque yo he escuchado algunos casos que me dicen, che, yo estoy en un lugar público, en un lugar privado, y nosotros nos llegamos muy poquita con relación a la cantidad que somos. Y llegan más o menos, han llegado el 15 al 20% de la cantidad que son. Sí. Eso fue la primera entrega. La segunda, digamos, aparentemente, porque no tenemos información todavía confirmada por Nación, va a venir una segunda partida de 1 millón de dosis. Y para ese millón, va a ser, primero tienen que completar el personal de salud. Por eso, ¿Para qué más? de ese millón para todo el país, para la Ciudad de Buenos Aires tocarán un número similar a 80.000. Y esos 80.000 lo que van a permitir es completar los trabajadores de la salud. Sí. De manera que nosotros, si recibimos verdaderamente lo que han dicho que va a llegar en estos días, podremos completar para todos los trabajadores de la salud de la ciudad en esta oportunidad. Y es muy importante porque hay gente que dice, yo tengo esta enfermedad o tengo esta comorbilidad, me quisiera vacunar. Todavía el orden de prioridad es primero los trabajadores de la salud, luego, una vez que se complete, que probablemente con la próxima partida lo vamos a hacer, cuando nos garanticen la próxima partida será para las personas que están en instituciones geriátricas, porque allí el riesgo es mucho mayor, y luego, si la partida es suficientemente numerosa, empezaremos con los mayores de 70 años, luego de eso vendrán los grupos de 60 a 70 años, los trabajadores... O sea que, a ver, olvidémonos de la parte política que ustedes son en la Ciudad de Buenos Aires, son de Juntos por el Cambio, que el gobierno de frente... No, olvidémonos de todo eso. O sea, esto va a llevar tiempo, digamos. No es que porque, a ver, nos puede pasar a todos los que estamos en condiciones de ser vacunados, que decimos, llevan la vacuna, pero no, hay escala. El Ministerio de Salud de la Nación define un orden de prioridades de cómo hay que ir aplicando las vacunas y nosotros respetamos estrictamente lo que el Ministerio de Salud de la Nación dispone. Pero o sea que entre febrero y marzo no es que se van a vacunar todo lo de la salud, todos los docentes, todas las fuerzas de seguridad. En la Argentina hay estimaciones de entre 14 y 16 millones que serían grupos de riesgo. Sí. De esos, entre 1.100.000 y 1.200.000 están en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Usted necesitaría ya ahí entonces, 2.400.000 dosis para darle... Claro. Al día de hoy tenemos las 24.300 entregadas y un compromiso de este millón que han ido o estarían a punto de poder traer. Eso significarían 100.000 más o 80.000 más. Es decir, hasta el día de hoy, con las dos entregas que tenemos a la vista, la que ocurrió y la que va a venir, de la primera dosis tenemos unas 100.000 vacunas para 1.200.000 personas. Digo, para no generar falsas expectativas, en la gente, no generar expectativas por eso nosotros que no puede cumplir. Por eso a veces me preguntan, ¿pero por qué no abren la inscripción que yo me quiero vacunar? Sí, es que nosotros vamos a ir abriendo la inscripción a la medida que tengamos garantía de las vacunas para inscribir a los que le corresponde esa etapa de la vacuna. Como la Nación va a ir trayendo vacunas de a lotes,
Cada lote tendrá una cantidad para nosotros estimamos esa cantidad para qué grupo corresponde, lo comunicamos públicamente y abrimos la inscripción solo de ese grupo. El próximo grupo para abrir es completar en todos los trabajadores de la salud de la ciudad. Hay tope, digamos, empiezan mayores de 60, pero no hay tope. 90, 95, lo que sea. No hay tope de edad. Naturalmente, las primeras experiencias de publicaciones en aplicaciones masivas, ya lo primero que han demostrado, especialmente en Noruega, es que los ancianos muy frágiles, en las etapas terminales de su vida, o con mucha fragilidad clínica, los efectos adversos, aunque son leves a moderados, podrían potencialmente provocar un daño grave, por lo cual en los muy frágiles probablemente no sea una indicación clara. La última, para comerciantes, gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes están en condiciones de abrir más la ciudad o de mantener así? No, nosotros vamos a priorizar todos los esfuerzos que vamos a poner acá hasta el 17 de febrero. Va a ser para tener en condiciones la situación epidemiológica y que los niños puedan ir a la escuela. Esa es nuestra prioridad. Gracias, ministro Por Quiroz. favor, gracias por invitarme. Bueno, tratamos de cumplir con la mayoría de las preguntas que teníamos para el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que vamos a seguir con el tema de las clases, ¿no? Porque va a estar el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y Valeria Añón, que es de Vacantes para Todes y del colectivo Familias por el Retorno Seguro a la Escuela, y también Guillermina Tiramonti, especialista en educación. Pero ahora nos metemos en el tema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene nuevo presidente, Joseph Biden. Se fue Trump, gracias a Dios. Ahora el tema es, ¿qué va a pasar en Estados Unidos con esa división tan profunda que hay allí, ¿no? Porque cosas que uno no se imaginaba en Estados Unidos, a pesar de que Trump dijo que volverán, que uno decía, bueno, en algunas cosas es un modelo para seguir en algunas cosas vinculadas al funcionamiento de las instituciones del sistema democrático, pero con Trump apareció lo peor, apareció el fascismo, sectores que estaban en Estados Unidos, pero que con Trump salieron a la superficie. Entonces, lo que todos nos preguntamos es, ¿cómo va a seguir Estados Unidos y cuál va a ser la relación con la Argentina? Ya está el ministro de Educación acá, que habíamos prometido, Nicolás Trota. Victorio Tacchetti, usted fue vicecanciller. ¿Con qué expectativas recibe la ida de Trump y la llegada de Biden? Bueno, como usted bien dice, primero tenemos que analizar la importancia que tiene la ida de Trump, porque Trump no es una causa de lo que ha pasado, sino que es un emergente de una situación que se dio y que se está dando en Estados Unidos y en otros países del mundo llamado democrático. Si usted mira lo que ha pasado en los últimos años, tenemos este fenómeno en Estados Unidos, tenemos algo similar en Inglaterra, en el Reino Unido, en Hungría, en Polonia, en Turquía. Turquía, por ejemplo, era un país laico, mayoritariamente musulmán, pero con normas laicas, y ahora se está retrotrayendo a una estricta observación de la ley islámica. O sea, Trump es parte de un fenómeno más grande. Y en lo que hace a nuestra zona, Trump significaba una intromisión en los asuntos internos de nuestra región. Lo que a principios del siglo XX se hacía con las armas, invadiendo, o hasta mediados del siglo XX, por ejemplo, lo que pasó en Guatemala cuando se lo echa a Jacobo Arbenz por una invasión armada por Estados Unidos. Ahora los medios son distintos, no solo allí, sino en general se le da más importancia que a las armas, a lo que es la información, la creación de la opinión pública. Y en el caso de Trump, a nosotros nos afectó claramente porque, como ha dicho a confesión de parte, relevo de prueba, el representante americano en el BID, que ahora es el director del BID, Clever Carone, dijo que el préstamo tan grande, inusitadamente grande, que el Fondo Monetario le otorgó a la Argentina, se debía a que querían que ganara Macri. O sea, era para ayudar a Macri a ganar la elección y tener otros 4 años de gobierno. Esto no sucedió, fracasó la operación, pero la operación se hizo. Es decir, que no había una equidistancia
en la relación entre Estados Unidos y la Argentina, sino que hubo una intervención muy directa, no vía armas, sino por la vía financiera. Ahora, Tachetti, uno trata de imaginar cómo pueden ser las relaciones entre Biden y Alberto Fernández. Recordemos que Biden fue vice de Obama en un momento donde la relación del gobierno de Obama con el gobierno de Cristina Kirchner fue muy compleja, muy compleja. Bueno, quizá fue... Digo, ¿eso puede influir o no puede influir? Yo estimo que no, porque Biden se ha caracterizado en toda su carrera legislativa como un hombre componedor y el discurso de inauguración de hoy avanzó en el mismo sentido. Y yo creo que en la época de Cristina la relación puede haber tenido alguna incidencia en algún momento, pero en general marchó por los carriles normales. Las relaciones entre los países no siempre significan que los países están de acuerdo en todo. Hay acuerdos y desacuerdos que se ventilan de manera civilizada, que no es lo que pasó con Trump. En cuanto a qué esperamos del gobierno de Biden, bueno, hay a priori una simpatía porque vemos que él pone el acento en algunos puntos que para nosotros son muy importantes y que ya son parte de nuestra historia compartida por todos los argentinos. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad. Esto está demostrado en el gabinete que él ha elegido. Es un gabinete multiétnico que tiene respeto a la diversidad de género, tiene respeto a la diversidad de origen étnico, de manera que en eso hay una mayor simpatía, también en lo que hace al tema ambiental. Y ya vuelvo con usted para seguir con estas cosas, pero antes de saludar al ex vicecanciller Roberto García Moritán, les decimos que estábamos viendo recién al jefe, ¿no? A Bruce Springsteen, cantando allí en, no sé si en el Capitolio o en el Capitolio, exactamente como parte de los festejos o las celebraciones de la llegada de Biden. Y con la ida de Trump también vuelve a tener relevancia todo lo que es el ala más progresista del mundo del espectáculo y también de la música en los Estados Unidos, ¿no? Que se llevaba a las patadas con Trump. Escuchamos un cachito de Bruce Springsteen. I said this train, dreams will not be thwarted, this train. Ahí está en el monumento a Lincoln, vamos a aclarar mejor. Un lugar histórico además, histórico para los Estados Unidos, ¿no? Hear the steel wheels singing, this train, bells of freedom ringing. Un lugar que fue centro también de las grandes manifestaciones en defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos. Through fields where sunlight streams. Bueno, el jefe es el jefe, por lo tanto nos dimos el lujo de escuchar un poquitito a Bruce Springsteen. Así que sabrá disculparnos García Moritán. Me imagino que le debe gustar también a usted a Bruce Springsteen. Me pareció fantástico y lo que fue extraordinario hoy fue Lady Gaga cantando el himno norteamericano. Sí. Fue muy fuerte esa ceremonia. Sí, tuvo una profunda repercusión Lady Gaga con el himno de los Estados Unidos. A ver, hablamos recién con Victorio Tachetti, García Moritán, sobre lo que puede ser la relación de los Estados Unidos con la Argentina. A ver qué interpretación le da usted, porque bueno, lo que estamos esperando los periodistas es la reacción del gobierno de Alberto Fernández. Y vimos dos discursos. Por un lado, el discurso formal de Alberto Fernández deseándole éxitos, que le vaya bien a Biden como presidente y que sean buenas las relaciones entre ambos países. Pero después Felipe Solá se descolgó con un mensaje de la Cancillería que fue una especie de advertencia, ¿no?, a los Estados Unidos, porque Felipe Solá, para aquellos que no saben, bueno, felicitó al pueblo de Estados Unidos y al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris. Dice, Argentina desea fortalecer las relaciones y que se respete a los organismos multilaterales. Espera también que no se apueste a la desunión de nuestras naciones como en la etapa anterior. Si bien fue un palo para Trump, pero también me sonó a mí, no sé qué opinará usted, García Moritán, como una advertencia a Biden.
Gracias, Edgardo, por la invitación y sobre todo la molestia de haber venido a casa. Y lamento no estar con ustedes. Y mis saludos al embajador Tachetti. Es cierto, Edgardo, que las referencias del presidente, que fueron muy atinadas y adecuadas en los términos, guarda cierta distancia con el comunicado formal de la Cancillería. Menos atinado, no parecería tener la serenidad diplomática adecuada para las circunstancias. Y debo confesarte, Edgardo, que desde hace tiempo que no entiendo los comunicados de la Cancillería. Creo que no parecen redactados por profesionales. El caso de esta tarde, en el ejemplo que acabas de mencionar, es uno que debería haber sido analizado con más visión estratégica. A ver, usted con la experiencia que tiene García Moritán, ¿piensa que Felipe Solá se pudo haber cortado solo o tuvo el visto bueno de Alberto Fernández o tuvo una presión de Cristina Kirchner? ¿O se cortó solo? No conozco las internas del gobierno, Edgardo, pero lo que está claro es que el presidente tiene un excelente embajador en Washington, que conoce el sentido de las palabras y no puede haber estado muy satisfecho con el comunicado formal del Palacio de San Martín. García Moritán, ¿y cómo imagina usted las relaciones teniendo en cuenta que la Argentina necesita el respaldo de Estados Unidos para poder negociar con el Fondo Monetario Internacional, que por otra parte ya le pidió un plan a Alberto Fernández para sentarse a negociar? Yo creo que ese es un punto, pero hay muchas otras cuestiones sustantivas en la agenda bilateral, algunas sensibles y complejas. Por eso el comunicado de esta tarde produce un cierto desconcierto, porque la lógica que transmite el presidente es de buscar una relación madura, adecuada con Estados Unidos. El embajador Tachetti resaltaba que las relaciones son asimétricas y consecuentemente es natural que haya diferencias, pero también la diplomacia permite tratar esas diferencias con altura en beneficio de los intereses recíprocos. García Moritán, yo creo que eso sí, es lo que vamos a ver en el tiempo, porque más allá del comunicado, que ya es una anécdota, lo cierto es que el presidente Biden tiene un sentimiento pragmático y de moderación, y es un personaje bastante interesante en términos de convicciones. Y yo creo que es un punto que la región tendría que analizarlo con cuidado. Algunas de las iniciativas que el presidente Biden formuló durante la campaña. Por ejemplo, una que yo atribuyo enorme importancia es el hecho de tiene la intención de invitar a una cumbre de democracias. Y eso quiere decir que después de lo que ha atravesado Estados Unidos, a pesar de lo que dijo Biden esta mañana, que la democracia prevaleció en Estados Unidos, es evidente que es un tema todavía muy candente, pero también con efectos internacionales. Esta intención de Biden de convocar una cumbre de democracias debería ser una señal de alerta para aquellos gobiernos que tienen tendencias autoritarias o que tienen inclinaciones a no respetar de manera concreta sus propias constituciones. Y yo creo que podemos ver en los próximos años una situación similar a la que en algún momento fue la bandera central norteamericana en materia de derechos humanos. Quizás la democracia hoy ocupe ese lugar o en los próximos años, y eso seguramente va a tener una gran incidencia en América Latina, que como ustedes saben, este año hay varias elecciones presidenciales, en Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua, elecciones parlamentarias en México y Argentina. Va a ser un año muy interesante en América Latina, con lo cual el tema democracia yo creo que está muy entre las convicciones centrales del presidente Biden. Una más, García Moritán. El tema de la relación de la Argentina con Venezuela o el respaldo al gobierno de Maduro, ¿puede ser un elemento conflictivo entre Alberto Fernández y Biden?
Yo espero que no lo sea, porque el presidente ha señalado la voluntad de actuar y de hecho está actuando con algunos países europeos en la búsqueda de espacios diplomáticos para encontrar una solución. Ahora, un buen amigo que asumió hoy como secretario de Estado, como es Antony Blinken, calificó de dictadura y agregó algunos adjetivos adicionales a la administración venezolana, además del hecho de que el presidente Biden ha señalado la intención de ratificar a Guaidó como presidente interino. Con lo cual va a ser un tema sensible y complejo, y la esperanza, por lo menos de mi parte, es que la diplomacia se imponga. García, y yo creo que hay espacio todavía para trabajar en ese sentido. le agradezco mucho que haya estado esta noche en A Dos Voces, doctor García Morita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Edgardo. Tachiti, ¿cómo imagina usted la relación en cuanto a la región? Porque por un lado está el conflicto con Venezuela, pero por otro lado se lo imagina a Bolsonaro alejándose de Estados Unidos y nosotros acercándose, ocupando un lugar que puede dejar Brasil. Bueno, si nos focalizamos en la relación entre Brasil y Argentina, vemos que en estos últimos días ha habido algunos cambios de discursos para nada amigables de Bolsonaro. Hemos pasado a una situación más realista, en la que haya respeto mutuo a cada uno de los países con las elecciones, con las autoridades elegidas por ambos pueblos. Un ejemplo de esto es que Bolsonaro está mandando en estos días a un importante asesor de seguridad nacional, que es el almirante Viana, a la Argentina para tener conversaciones del más alto nivel, es decir, va a hablar con el presidente Alberto Fernández, con el canciller Felipe Solá y con otros líderes, para tratar de acercar posiciones sobre temas muy concretos. O sea, si bien las miradas ideológicas de los dos gobiernos ciertamente no son coincidentes, sin embargo hay intereses muy concretos relacionados con la infraestructura, por ejemplo, interconexión energética, interconexión vial, ferroviaria, y una serie de proyectos que están más allá de las preferencias ideológicas de cada gobierno. Y creo que Bolsonaro se está dando cuenta de esto y está entrando en una posición más realista. Quizá lo haga porque no tiene a sus espaldas el apoyo importante que significaba Trump. Pero ¿y eso nos puede ayudar a nosotros, a la Argentina, que no tenga el respaldo Bolsonaro de Trump? Totalmente. Esto lo está demostrando ya ahora, que va a haber conversaciones con un nivel de pragmatismo que no existía hasta ahora, en que toda la parte ideológica, sobre todo de parte de Bolsonaro, era muy relevante. ¿Y con Venezuela no nos puede generar un conflicto la relación con Biden? No, porque nosotros, como bien dijo mi amigo Bobby García Moritán, a quien lo saludo, nosotros estamos activamente trabajando para que la situación en Venezuela se normalice. En cuanto a lo que usted mencionaba de la apelación al multilateralismo que hace el comunicado de la Cancillería, esto es una viejísima aspiración de la Argentina, que viene parte de nuestro acervo histórico internacional. Nosotros, como un país de importancia media, porque si bien tenemos un gran territorio, no llegamos a 50 millones de habitantes, a nosotros nos conviene un mundo donde haya distintos ejes, que no haya un dueño del mundo como pretendía ser Trump. Esto tiene que ver con nuestras relaciones políticas con diversos países, con nuestras relaciones económicas. Usted sabe que tenemos una importante relación económica con la China. Pensamos que en la medida en que nos sea conveniente vamos a tener mayor libertad para relacionarnos con la China o con Europa o con Brasil sin que tengamos que pedirle permiso al señor Trump.
Tachetti, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, nos metemos en el tema de educación. Ya está el ministro de Educación con nosotros, Nicolás Trota, y están, lo habíamos prometido, Guillermina Tiramonti, que es especialista en educación, y Valeria Añón, que es de Vacante por Todes y del colectivo Familias por el Retorno Seguro a la Escuela. Nos decía hace un ratito el ministro Quiroz, el ministro de Salud, que bueno, ellos quieren empezar... aquella cámara. Sí, ellos quieren empezar el 17 de febrero, crear las condiciones seguras para que puedan ir los alumnos. También nos decía que por supuesto no se va a poder vacunar a todos los docentes. Habrá que ver qué dicen los docentes, ¿no? De todo esto. Pero Guillermina, bueno, lo que quieren ustedes es que vuelvan los alumnos a clase. No, lo que quiero yo, no. Sí, Lo sí. que me parece... Primero que está en la sociedad, ¿no? Las encuestas dicen que el 70% de la población está pidiendo que los chicos vuelvan a la escuela. Pero además yo creo que más allá del derecho de los chicos de ir a la escuela y de lo que sufren los chicos por no ir, de los problemas de la familia que se desorganiza porque los chicos no están en la escuela, más allá de todo eso, nosotros somos una sociedad que necesitamos que nuestras nuevas generaciones vayan a la escuela y aprendan. Estamos entrando en un mundo donde el conocimiento tiene un enorme valor y por lo tanto no podemos darnos el lujo de que los chicos estén fuera de la escuela. ¿Para usted fue exagerado todo lo que ocurrió durante el año pasado? Yo creo que después del tercer o cuarto mes, porque entiendo perfectamente lo que fue el shock de, desde el gobierno, tener que gestionar una situación tan inédita y desconocida. Pero yo creo que deberíamos haber hecho el esfuerzo de utilizar todos nuestros recursos para que los chicos volvieran a la escuela. No sé si plenamente, pero sí en una proporción y con una intensidad mucho mayor de la que hubo. La Argentina tiene mucha capacidad instalada para que esto pudiera ser. Tenemos últimamente una tendencia a asociarnos a, no sé, a planes éticos y, bueno, hubiéramos hecho eso con la educación. A la épica de la política, bueno, ¿por qué no tener una épica por la educación? Valeria, le planteamos hace un ratito al ministro Quiroz la necesidad de que la vuelta sea segura para todos, ¿no? Para los alumnos y también para los maestros. Sí, exactamente. Gracias por este espacio. Lo que planteamos como familias, porque en realidad somos un grupo de familias autoconvocadas, preocupadas por el retorno a la escuela, no es la pregunta por presencialidad, sino nuestra pregunta sería ¿cómo volvemos a la escuela, ¿no? Lo que nosotros como padres queremos es un retorno seguro, es un retorno cuidado. En menos de un mes empiezan las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos además un colectivo de familias cuyos hijos van a la escuela pública. Entonces conocemos muy de cerca la realidad de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires, pero esto también se extiende a docentes y padres de escuelas privadas porque todos queremos que nuestros hijos vayan seguros a la escuela. Entonces comparto plenamente esta idea del derecho de los chicos a la escuela y a la educación. También compartimos plenamente el derecho de los chicos a la salud, ¿no? Las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires todavía requieren una enorme inversión en infraestructura, una enorme inversión para que los chicos vayan seguros en términos de aulas, distribución, ventilación, Bueno, baños, lo hablamos hoy limpieza. precisamente antes, si en general toda, ciudad, provincia, si están las condiciones... El problema es ese, esas condiciones del 17 de febrero, ¿sí? No están dadas, eso es claro. Y es muy difícil que eso en 3 semanas, algo que viene de años, no solamente del año de pandemia, se pueda resolver. O sea, que lo que dice Guillermina, que fueron demasiados meses el año... es así, ¿no? Lo que usted dice, Sí. no lo compartís. Yo no estoy discutiendo eso, el colectivo no discute eso porque es algo sobre lo cual nosotros, nosotros queremos pensar para adelante, ¿sí? Tenemos un año que todavía continúa en pandemia. Tenemos un verano con lo que nosotros estamos viendo, porque yo no soy para nada especialista en epidemiología, cifras muy altas de contagio. Ahora, discúlpame, ahora vamos a hablar con Roberto Debac, que es infectólogo precisamente de esto y además del pronunciamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría. Quiero decir,
todos compartimos la idea de que nuestros chicos tienen que volver a la escuela, pero tienen que volver seguros. Nosotros le damos a la escuela como padres lo más preciado que tenemos. Una escuela que no tiene ventilación, que no tiene baños para todos sus chicos, un espacio en el cual ni siquiera la conectividad está asegurada para todos sus chicos, o la comida. Digo, yo estuve presente en la entrega de bolsones en la Ciudad de Buenos Aires todo el año pasado. Ahora, esto pasa en todo el país también, ¿no? En la mayoría de... Lo que pasa es que yo quiero hablar como colectivo de la Ciudad de Buenos Aires porque es el espacio que nosotros conocemos mejor. Pero sí entiendo, por eso digo que esto es una preocupación que se extiende a todo el país, a todas las familias de todo el país. Entonces, toda una serie de problemas, infraestructura, conectividad, alimentación, limpieza, ¿sí?, que no han sido resueltas y que nadie nos está diciendo exactamente cómo se van a resolver de acá dentro de un mes, ¿sí? Y una cosa que yo quisiera aclarar: a todos nos importa mucho la salud de los padres, la salud de los docentes, la salud de los familiares con los cuales nuestros chicos se encuentran, pero también nos importa mucho la salud de nuestros hijos expuestos al contagio en espacios que no estén preparados como tal. Lo que pedimos es que cuiden a nuestros hijos, algo tan básico como eso. Guillermina. Mirá, yo creo que el ministro de Salud ha sido claro diciendo que los chicos no son un vector de contagio mayor. Yo creo que es cierto que es necesario tener un cuidado especial en esta situación. Las escuelas que no tienen suficiente ventilación tendrán patio o tendrán una forma de ventilar o de utilizar otros espacios para que los chicos vayan a la escuela. Pero creo que eso no es, por ejemplo, vos decís la conectividad. Bueno, si va a ser presencial, la conectividad en este momento no es tan necesaria, ¿no? Aunque sin duda esto es un tema. Acá está el ministro, sabe que es un tema para el futuro. Lograr que todas las escuelas estén conectadas porque estamos en un mundo digital donde eso es necesario. Entonces, yo creo que es importante para la salud de toda la comunidad que los chicos estén en la escuela, pero por sobre todo, si somos un país que aspiramos a tener un lugar en el futuro. Ahora, Guillermina, Valeria lo que dice es que no están dadas las condiciones de infraestructura. Bueno, si hay escuelas, si ustedes tienen identificadas escuelas que no tienen condiciones de infraestructura, hay otros espacios públicos que pueden ser usados como escuela. Por ejemplo, yo vivo en Coglan. A 2 cuadras de mi casa hay 2 institutos de formación docente nuevos. Se inauguraron hace 3 años. Están absolutamente vacíos. ¿Se podrá dar clase ahí? Como esos institutos, hay muchos institutos en la ciudad de Buenos Aires, y hay bibliotecas, y hay muchos lugares que pueden ser usados para que los chicos vayan a la escuela. Entonces, en una situación de tal riesgo como el que tenemos, digo, tan excepcional como el que tenemos, y con un tema tan prioritario para una sociedad como la educación, y bueno, pongamos todos los recursos que tengamos para que los chicos vayan a la escuela, para que los chicos aprendan, para que estén con los otros chicos. Y yo no creo que con eso estemos sacrificando a los chicos, al contrario. Valeria. Al contrario. Solo quiero agregar una cosa respecto de lo que dice Guillermina, y una cuestión es la responsabilidad individual y lo que uno puede pensar o proponer. Otra cuestión es esto que vos decís, que no depende de un colectivo, sino que depende de organismos de la ciudad, claro, o nacionales, que se ha propuesto. Esto no nos ha sido propuesto, pero además es un arma de doble filo en un punto. Lo digo como mamá de chicos que van a una escuela pública pequeña, con problemas, ¿sí? Porque esto también puede mantener cierta desigualdad. Los chicos que vayan a escuelas mejores, más grandes, privadas, podrán ir a su escuela de siempre. Los chicos que vayan a una escuela chiquita o con muchos problemas en los que no se haya invertido, esos se van a trasladar a otro lado que no es su escuela, por el tiempo que sea, porque no sabemos, por ahí es mucho, por ahí es poco, por ahí van, por ahí vienen. Entonces, creo que hay que tener cuidado con lo que se propone para los chicos, ¿no? Yo tengo cuidado, ¿eh? Yo también. Yo tengo cuidado. Pensemos todo con todas las aristas que tiene, ¿no? Mirá, en esta ocasión ha pasado una cosa inédita en la Argentina desde hace muchos años, que es que el sector privado también cerró.
Y entonces, muchas madres y padres que hasta ahora no se interesaban por la educación pública, porque total lo solucionaban en la dirección de la escuela privada, están participando de la esfera pública haciendo una demanda. Y me parece que lo que tenemos que ver es cómo somos solidarios entre unos y otros padres para solucionar estos temas. Sin duda. Y la verdad es que no me parece una mala idea que estemos usando, cuando así sea necesario, si es una escuela chica, otros espacios públicos. La desigualdad en la Argentina es un tema fuerte, pero justamente, fíjate vos, justamente los discursos más fuertes en contra de la presencialidad en las escuelas se han fundado en el tema de los derechos de la educación de los chicos. Y resulta que los chicos más vulnerables son los que se quedaron descolgados de la escuela, como si lo hubiéramos hecho para castigar a los chicos que están más castigados por la crisis económica. Entonces, una de las razones por las que hay que volver a la escuela es porque tenemos que hacer un plan, y espero que eso esté pasando en lo nacional y en lo jurisdiccional, para incorporar a aquellos chicos que perdimos. La Argentina tardó 100 años en universalizar la escuela primaria. No podemos permitirnos que haya chicos que pierdan el hábito de ir a la escuela. Tenemos que recuperarlos rápido y incorporarlos a la escuela. Y esa es la obligación que tenemos. No, solamente quiero agregar a lo que dice Guillermina, que por supuesto me parece que es parte del diálogo y es parte interesante de poner en común nuestras perspectivas. El hecho de que estos chicos que quedaron afuera de la escuela no quedaron solamente afuera en la pandemia, esto no viene solamente del año pasado, es algo que viene largamente y que hay que resolver mucho más profundamente, eso por un lado. Por otro lado, nosotros no nos negamos a la presencialidad, lo que queremos son condiciones seguras y cuidadas para que esa presencialidad vuelva, y esas condiciones tienen que venir de los gobiernos de la ciudad y del gobierno nacional. Sí, a ver, da la impresión que por la cercanía de las fechas va a ser bastante complejo solucionar los problemas de infraestructura. Digo, porque la ciudad tiene el 17 de febrero, la provincia de Buenos Aires el primero, bueno, el interior cada uno tiene su fecha. Digamos, no va a ser un tema... Eso es algo que nos preocupa particularmente, la cercanía de la fecha, porque si esto se planteara con un poquito más de tiempo, ¿sí? Olvidando que tuvimos unos meses con escuelas trabajando a media máquina porque los chicos no estaban yendo presencialmente todos, ¿sí? Hay una serie de inversiones de infraestructura que hay que hacer, que va a ser muy difícil hacer. Está la solución que propone Guillermina. ¿Vos le ves la verdad es que no lo sé, porque yo no me dedico a infraestructura, entonces no quiero hablar de ese tipo de cosas como solución posible. Lo que yo sí quiero marcar es, a nosotros nos preocupa que estamos a menos de un mes de comienzo de clases. La situación no está dada para que los chicos vuelvan en estas condiciones. Los protocolos que muchas veces se proponen son protocolos prácticamente incumplibles en chicos y sobre todo en chicos. Entonces... tengamos cuidado con lo que estamos proponiendo, seamos cautos, ¿sí? Porque lo que estamos entregando, como decía el ministro Quirós antes, nuestros hijos son el futuro, lo que estamos entregando en esta situación es el futuro. Entonces, seamos lo más cautos posibles para que esa vuelta a la escuela sea segura y además para que sea un momento de aprendizaje, de alegría para los chicos y no un momento de estrés o de tensión por las condiciones en las cuales los hacemos volver. Guillermina, lo que usted propone, ¿se puede alcanzar con tan poco tiempo que hay? Bueno, no sé, pero estuvimos un año sin clase. Yo creo que la responsabilidad de los funcionarios es haber pensado en cómo iban a hacer para incorporar a los chicos a la escuela. Yo tengo cierta confianza en que los funcionarios provinciales, básicamente, que son los que tienen esta responsabilidad, están trabajando en favor de que los chicos vayan a la escuela. Hoy la Sociedad Argentina de Pediatría aseguró que la vuelta a las escuelas en modalidad presencial es imprescindible. Sacó un comunicado donde dice que observa con preocupación el impacto que ha tenido el aislamiento social que se ha establecido durante la pandemia COVID-19 en niños, niñas y adolescentes y su escolarización. Y vamos a saludar, como hacemos siempre, al doctor Roberto Debac, que muy amablemente nos atiende. ¿Qué tal, Debac? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo recibió usted este pronunciamiento de la Sociedad Argentina de Pediatría? La verdad que no sé si la palabra exacta es alegría, pero sí con beneplácito de que un grupo de expertos de una sociedad con tanto prestigio, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y en otras regiones, haya generado no solo el comunicado sobre la necesidad y sobre el impacto que causa en los niños la no presencia en las escuelas, porque coincido con Guillermín y también coincido sin ninguna duda con Valeria, acerca de la necesidad que existe de la revinculación de los niños, no solo para la escolaridad, no solo para el aprendizaje, sino también para los beneficios cognitivos que tienen los niños en su vinculación emocional. Y además, creo que las diferentes evidencias que ha habido en el mundo demuestran que uno puede ser seguro y puede adaptar a las infraestructuras que estén de manera segura. Mire, está el ministro Trota y se ha generado en la Argentina un protocolo muy bueno entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hay evidencias, y vuelvo a decir, hay evidencias internacionales. Hay un documento que ya fue publicado hace 4 meses cuando empezamos a reclamar la necesidad de que los niños, las niñas y los adolescentes puedan acceder a la forma presencial. Es Insight for Education. Ellos analizaron durante 6 meses más de 160 países y dividieron a los países donde las escuelas están cerradas, donde las escuelas están parcialmente abiertas y donde las escuelas estuvieron abiertas. Después hay mucho más documentación acerca de esto y lo que se vio que los picos pandémicos no tienen una relación directa con las aperturas de las escuelas. ¿Por qué? Porque en el mundo el 3 al 5% de los niños son solamente los que se infectan en COVID-19, en la Argentina es del 7,8%, que no son los grandes diseminadores, los niños menores de 12 años, y que las prácticas pueden ser seguras. Siempre hay alternativas, yo le escucho a Guillermina y siempre podemos decir que hay una alternativas que pueden ser no de presencia 100%, puede ser escalonada, tiene que haber logística. Por supuesto que hay que proteger a los trabajadores, a nuestros educadores, los mayores de 60 años hasta que no tengan acceso definitivo a las vacunas, no podrán reiniciarse, pero sí los jóvenes, los docentes que tienen alguna comorbilidad no podrán trabajar, los niños que tienen comorbilidad deberán tener un tratamiento especial en lo que significa su vinculación y su vinculación académica, emocional. Hay datos muy fuertes acerca del informe que hizo UNICEF en la Argentina y UNICEF de otras regiones, incluyendo también a la Academia Americana de Pediatría, que también es tomado como un ente internacional. Pero UNICEF muestra específicamente cómo fueron afectados los niños emocionalmente a las diferentes edades, cómo sufren los adolescentes, que es un grupo muy vulnerable en la mirada del crecimiento, de la formación de la persona, fueron emocionalmente afectados por las cuarentenas prolongadas y por la no vinculación en los colegios. Realmente yo veo con muy beneplácito y con mucho gusto que la Sociedad Argentina de Pediatría, sus comisiones, no es una sola persona en la Sociedad Argentina de Pediatría la que ha escrito no el documento, no solamente la carta de necesidad que fue pública, sino el documento donde le explica a los pediatras, a los más de 14.000 pediatras que hay en la Argentina, que todas las características específicas de la transmisibilidad y la protección que tienen los niños. Y yo sé y estoy convencido que Valeria, que Guillermina, que el ministro, todos pensamos de la misma manera. Acá no hay grieta, los niños tienen que estar vinculados no solo por el aprendizaje, no solo por el ejercicio cognitivo, sino por la vinculación. Emocionalmente los niños están afectados y estos tienen que ser con seguridad y con protección
adecuados en sus regiones, en sus lugares. También va a depender de la epidemiología, lo decía Valeria, ahí está aumentando ahora los casos. Bueno, ahora posiblemente se esté estabilizando, pero no podemos decir que no ha pasado en la Argentina algo, ¿no?, en las últimas 8 semanas, desde el sepelio de Maradona, los diferentes banderazos de los equipos de fútbol, las manifestaciones sociales, las fiestas clandestinas y las fiestas de fin de año, diferentes cuestiones en lugares de esparcimiento. Todo eso que depende de 2 factores. Uno es el factor de la concientización y la conciencia de la familia, de los jóvenes, los adultos, los niños, etc. Y el otro es la respuesta del Estado para poder controlar estos eventos que son súper contagiadores. Ahora, lo que sí se sabe es que no son eventos súper contagiadores, pueden evitarse y pueden ser seguros el reinicio a la escuela. Doctor Debac, una pregunta más. Su respuesta para los maestros, teniendo en cuenta que usted es infectólogo. ¿Es necesario que se vacunen todos o no hace falta, porque no se va a llegar, o no hace falta que se vacunen todos los maestros? No, uno quisiera que todos los maestros puedan acceder a vacunas seguras, eficaces, a varias vacunas para que ellos puedan y para que puedan tener protección. Pero está bien, las clases en Ciudad empiezan el 17 de febrero, en provincia el 1 de marzo. Digo, no se va a llegar. No se va a llegar. Pero digo, por lo tanto, pueden ir a clases sin protegerse estos cuerpos docentes, estas personas que tienen comorbilidades no deben trabajar, los mayores de 60 años tampoco deberían trabajar hasta que no estén protegidos a través de vacunas. Hay maneras de proteger a los docentes, a los niños y a los niños con comorbilidades. O sea, vuelvo a decir, nadie quiere no proteger a los niños. Y la Sociedad Argentina de Pediatría, la alerta que da y el llamado que da es para proteger a los niños, sin ninguna duda, no para exponerlos a que sean un factor de contagio en la Argentina. Roberto Debac, gracias, como siempre, por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, hacemos un cierre con cada uno de ustedes. Guillermina, el suyo. Bueno, nada, yo creo que se ha llegado a cierto consenso. El ministro lo ha estado diciendo los últimos días respecto de que vamos a ir a clase, que vamos a empezar a clase. Entonces, lo que importa, me parece, es un discurso de las autoridades para ayudarnos a ir sin temor a las clases. Y por otro lado, también de parte de los funcionarios nacionales, pero también provinciales, fundamentalmente provinciales, para construir un programa pedagógico para recibir a los chicos. Estamos muy preocupados por el tema de la salud y estoy totalmente de acuerdo, pero digo, también tenemos que tener una preocupación por cómo vamos a recibir pedagógicamente a los chicos después de un año sin clase. No podemos, como ya he dicho en otra ocasión, no podemos decir, bueno, hoy empezamos con, no sé, con las invasiones inglesas. No, es necesario armar un programa que permita procesar la situación emocional de los chicos, la heterogeneidad de situaciones en la que han pasado los chicos esta pandemia y avanzar en el aprendizaje de los chicos. Valeria. Yo creo que lo que ha surgido hoy es que todos estamos de acuerdo en que queremos volver a las aulas, ¿sí? El problema no es volver a las aulas en general, y además ahí lo que quiero recalcar, clases hubo todo el año pasado, lo que no hubo es presencialidad, lo sé como madre que acompañó a sus hijos a lo largo de todo el año. Nos parece como colectivo de familias preocupadas por esto, que este es el momento de que los gobiernos nacional, provincial, jurisdiccional, aporten no solamente sus ideas, sino su trabajo para que todo esto en términos de infraestructura, reitero, por el problema de la conectividad, de cuidado de los chicos y de alimentación, esté resuelto antes de que vuelvan. Y eso también implica, creemos como colectivo de familia, un refuerzo a los docentes. Si una cantidad, como decía el doctor recién, de docentes no van a poder volver a las aulas, bueno, eso requiere un refuerzo en términos de personal, docente, de administración, de limpieza, etc. Entonces, nuestro mensaje es, somos todos familias preocupadas porque nuestros chicos vuelvan a las aulas, que vuelvan en las mejores condiciones de salud física y mental posibles. Muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, voy a hablar con el ministro de Educación, Nicolás Torta. Gracias, ministro, por estar. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Hoy es su cumpleaños?
Hoy es mi cumpleaños. Está acá, la verdad que... No, pero Muchas llegué gracias. de Mendoza a las 6 de la tarde, fui a cenar con mi familia y me comprometí a Es venir. cumpleaños. No le van a recriminar entonces. No, Pero la familia siempre nos recrimina después, por supuesto. más tarde que Pero el temprano. tema mañana tengo que salir a las 6 de la mañana a Corrientes. Vamos a hacer rápido. A ver, qué difícil encontrar una salida que deje contentos a todos con esto, ¿no? Bueno, creo que nosotros tenemos que ser conscientes de la complejidad que hemos transitado, las complejidades que tenemos hacia las próximas semanas. Nuestra mirada es clara, ¿no? Tenemos que lograr que la presencialidad vuelva a ser el ordenador de nuestro sistema educativo. Tenemos que avanzar en una presencialidad cuidada, ¿no? Y eso es el camino que estamos transitando Estado Nacional y las 24 jurisdicciones educativas. Yo la semana pasada estuve en las 6 provincias del NOA, reunido con los gobernadores, sus ministros de Educación y ministras, y las organizaciones sindicales para trazar el camino común que tenemos por delante. Estos últimos 3 días estuve en San Juan, San Luis y hoy en Mendoza, con los gobernadores trazando ese camino para enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante. Ratificamos, porque es un tema que usted me va a decir si es así, pero por ahí hay algunos que no lo tienen claro. Cada gobernador decide en su distrito. Cada gobernador y cada jurisdicción ha establecido en el marco del Consejo Federal el calendario escolar, cumpliendo los 180 días de clases, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Salta el 1 de marzo, las 3 provincias de la región de Cuyo el 1 de marzo, la provincia de Jujuy, 17 de febrero para el primario, 22 de febrero para la escuela secundaria. Cada uno tiene un despliegue particular según también la realidad de cada jurisdicción. Sí, lo que nos hemos comprometido hasta el momento en las reuniones, los 9 gobernadores que hemos estado reunidos, junto a ellos sus equipos, es maximizar la presencialidad cuidada según distintos factores. Por supuesto, el factor epidemiológico, la propia realidad de cada modalidad, porque no es lo mismo las grandes ciudades que la modalidad rural, por ejemplo, ¿no? Hemos recorrido las escuelas rurales, lo que debe ser el despliegue también, lo que son los plurigrados, ¿no? En escuelas de 12, 13, 15 estudiantes que comparten una sala común, que se puede garantizar el espacio, ¿no? Y el distanciamiento, las medidas de cuidado, van a poder volver todos los chicos. El problema es los grandes centros poblados, ¿no? Donde los colegios, las escuelas donde van muchos chicos, ¿cómo hacer? Bueno, nosotros tenemos protocolos que fueron aprobados el 2 de julio del año pasado. El viernes tenemos una reunión con los ministros para ver distintos aspectos, si hace falta actualizar o simplificar algún elemento, pero siempre, ¿no? Priorizando presencialidad y cuidado, ¿no? Y ahí lo que observamos también es, la presencialidad la vamos a tener que ir fortaleciendo por distintos aspectos. El epidemiológico, cuanto mejor sea la realidad epidemiológica, más tenemos que avanzar en la presencialidad. Y el segundo paso es la vacunación en términos generales, pero la decisión también que tomó nuestro gobierno en el mes de noviembre, ¿no? Para poder fortalecer este proceso de presencialidad, es vacunar a los docentes de manera prioritaria. El día viernes vamos a conversar con los ministros, como hemos hecho también con los sindicatos, para ver cómo debe ser el orden de la vacunación de nuestros maestros. Son 1.450.000 docentes en todo el país. Es muy difícil lograr en febrero vacunar a todos. No, que no se va a vacunar a todos en febrero, ¿no? Y nosotros lo dijimos el año pasado, lo sostenemos hoy, ¿no? La vacuna no es condición indispensable para la presencialidad, pero por supuesto va a ir fortaleciendo la presencialidad. ¿Con quiénes queremos empezar? Lo vamos a discutir con los ministros porque queremos que tengan una construcción federal de esa mirada, ¿no? Por ejemplo, docentes de la educación inicial, de la educación especial y del primer ciclo de la escuela primaria, 1º, 2º y 3er grado, que son los que más vínculo físico tienen con sus estudiantes. Dígame, ministro Trota, los gremios, a ver, yo que he seguido tantos años la actividad gremial, ¿los gremios aceptan en general esto, que saber que digamos, no van a poder vacunarse todos y que tienen que volver a clase igual? Bueno, lo llevamos a cabo el año pasado, Edgardo. La mitad de las provincias tuvieron presencialidad y comprobamos que cuando la realidad epidemiológica lo permite, aparte la evidencia que se fue construyendo nos va reafirmando este camino a lo largo del año. Recordemos que la evidencia en el 2020 ha sido contradictoria, ¿no? Y hoy, por supuesto, en enero del 2021, sabemos muchísimo más de lo que sabíamos en marzo del 2020, ¿no? Y los sindicatos volvieron el año pasado, ¿no? En la mitad de las provincias, principalmente en los últimos años del primario y secundario. Y venimos conversando con ellos. En cada una de las jurisdicciones me reuní con el gobernador y sus ministros y ministras, pero también mantuve reunión con todas las organizaciones sindicales, manifestándoles el desafío que tenemos por delante para poder enfrentar las complejidades, que claramente no nacieron con el COVID-19, pero muchas de ellas se agravaron con el COVID-19. Y ese es el desafío
educativo y social que tenemos de cara a los próximos meses. Y cuando por ahí algún gremio le dice, pero bueno, discutamos esto en paritaria, lo cual abre un futuro incierto sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Usted qué dice? Es que lo vamos a discutir en paritaria. Digo, somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente. Firmamos 4 paritarias el 2020. ¿No? 2 paritarias vinculadas principalmente a salario, pero también a condiciones de trabajo. Las paritarias se pueden extender en el tiempo. Las paritarias nosotros vamos a convocar en febrero a paritaria para discutir como lo hicimos el 30 de noviembre. ¿No? Pero nuestra mirada es clara y hemos comprometido también a todos los gobiernos de cada una de las jurisdicciones que asuman este desafío de maximizar la presencialidad cuidada. ¿No? Y por supuesto vamos a dialogar con los sindicatos. Nosotros no creemos en la política de la confrontación y mucho menos de la descalificación de los docentes ni de sus organizaciones sindicales. Creemos que hay que encontrar espacios en común, cada uno defenderá su perspectiva, su mirada, a quién representa cada uno. Nosotros representamos a todos los argentinos, al sistema educativo, los sindicatos, ¿no? Y los dirigentes, a sus docentes, tienen, por supuesto, ¿no? La obligación de plantear un regreso seguro, que también lo tiene el ministro de Educación, ¿no? Y nosotros hemos tenido tensiones a lo largo del 2020, ¿no? Enmarcando lo que para nosotros debería ser una vuelta segura, que hoy, con toda la información que tenemos, con los avances, porque se ha hecho mucho. Yo creo que hay que conocer el esfuerzo del sistema educativo a lo largo del 2020 y también de los gobiernos, ¿no? Porque se ha avanzado en infraestructura, Recursos del Estado Nacional, sí hemos invertido y transferido más de 2.300 millones de pesos a la provincia, específicamente para readecuaciones que permitan el regreso y la compra de insumos. Estamos fortaleciendo todo ese proceso de inversión a lo largo de este año. Ahora, también lo han hecho las jurisdicciones. Uno lo puede ver en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Kicillof tuvo distintos despliegues para poder garantizar, readecuar dentro de lo posible cada establecimiento educativo. Y eso lo vemos en las distintas jurisdicciones, por supuesto en un país profundamente desigual, y que esa desigualdad es evidente también en cada uno de los sistemas educativos de nuestras provincias. No, está claro eso. Ministro Trota, mientras usted estaba trabajando en todo esto, apareció esa declaración de la Secretaría General de la CETERA hablando del riesgo de clases con muchos chicos, comparándola con los riesgos que generan las fiestas clandestinas. ¿Cómo lo recibió? No, yo no comparto. Bueno, será su mirada, ¿no? Pero yo no lo comparto. Justo con Deval hablamos de que hay que seguir los protocolos. Que la escuela, ¿no? Con los protocolos confirmamos que puede ser un lugar seguro. Ahora, la escuela es la presencia del Estado, es la garantía de la responsabilidad de cada institución de cumplir esos protocolos para minimizar el riesgo. ¿Y no comparte eso que dijo? No, yo no comparto que sea así, ¿no? Porque la evidencia que se construyó confirma que es posible con cierto distanciamiento, uso de tapaboca, medidas de higiene. Bueno, es un desafío complejo, pero creemos que hay que transitarlo y es, ¿no?, lo que hemos conversado con el presidente, lo que estamos conversando con todos los gobernadores. Ministro, ¿usted comparte lo que decía Deba, que aquellos maestros que no están en condiciones de salud o mayores de 60 se queden en casa? No, por supuesto, ¿no? Eso está en parte también de los protocolos, ¿no? Vamos a iniciar un proceso de vacunación. Por supuesto, los maestros que tienen más de 60 salen del grupo prioritario como docentes para ir al otro grupo prioritario. Se van a tener quizás por momentos una cobertura más rápida. Hay otros docentes que tienen quizás una enfermedad de base que todavía no se van a poder vacunar, ¿no? Entonces ellos van a tener que sostener, como lo han hecho, porque esto también hay que decirlo a lo largo del 2020, con mucho esfuerzo, su trabajo a la distancia desde el hogar, ¿no? Y por supuesto eso implica un proceso de reorganización hacia adentro de cada una de las escuelas de nuestro país que se viene llevando adelante en el marco de cada jurisdicción, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con los estudiantes, ¿no? Los chicos y chicas que tengan alguna enfermedad que les impida poder ir a la escuela de manera presencial en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿no? El Estado tiene que garantizar el derecho a la educación fortaleciendo todas las herramientas de la educación a distancia, la educación no presencial. ¿Por qué? Porque lo que no podemos permitir es que algunos chicos estén en la escuela, ¿no? Y algún chico que no pueda concurrir físicamente, se produzca un distanciamiento en los procesos de aprendizaje. ¿Y qué va a pasar? Porque el maestro que no puede ir por razones de salud, hay que cubrir esa vacante. O sea, que ya se tendría que estar trabajando en eso, ¿o se está trabajando? Se está trabajando en eso. Digo, cada jurisdicción tiene todo un esquema de suplentes, ¿no? Que fue también un debate el año pasado, ¿no? Se convocan a los maestros suplentes, pero también hay un esquema de reorganización, ¿no? Algunos docentes van a asumir el trabajo frente al aula y otros, coordinadamente con los equipos directivos de cada escuela, va a asumir la responsabilidad también del seguimiento de la vinculación con los estudiantes. ¿Por qué? Porque es un sistema de presencialidad y no presencialidad,
¿no? En el marco de, creo que lo planteó también el ministro Quirós, no es que van a concurrir el 100% de los estudiantes a nuestras escuelas, salvo, ¿no?, en algunas jurisdicciones muy particulares, donde la realidad epidemiológica sea óptima, donde la infraestructura lo permita, como puede ser en la modalidad de la ruralidad. Ministro Trota, no lo quiero demorar mucho, mañana se tiene que levantar temprano y no quiero después que nos putee a nosotros porque no duerme. por favor. No, yo le digo, ¿hay alguna posibilidad o en alguna provincia se analiza de hacer algún tipo de testeo a los docentes o a los alumnos, o eso es muy complejo? Todavía no lo hemos conversado, ¿no? Sí hemos planteado con el Ministerio de Salud de la Nación todo este proceso de vacunación, pero todavía no se ha hablado de lo que puede ser testeo. Sí, nuestros protocolos contienen y se aplica en cada jurisdicción, yo lo he transitado a lo largo de estos meses, ¿no?, todos los controles vinculados al ingreso, ¿no?, desde la medición de temperatura, los cuestionarios, el registro de cada una de las personas que ingresa y después el desafío que tenemos de intentar que no se produzcan, ¿no?, contactos más allá de la realidad de cada aula. Aquellos que vivimos cerca de barrios muy populares, pensamos en las escuelas que vemos a diario y no va a ser tan fácil ambientar esas escuelas, ¿no?, que a veces son muy chiquitas, muy humildes, para que puedan ir los chicos. Pero es un problema serio el de la infraestructura. Es un problema serio, pero, Edgardo, hay cuestiones que vienen de larga data. Yo creo que tenemos que tener un debate responsable y serio, ¿no?, la dirigencia política argentina, sobre lo que deben ser los consensos en el marco de la educación. Y uno de los consensos, ¿no?, creo que debe ser invertir prioritariamente. Yo le quiero dar un solo ejemplo. El presupuesto que ha aprobado el Congreso implica un fuerte proceso de inversión educativa, recuperación de la inversión educativa para transitar nuevamente el desafío que asumimos en su momento de que el 6% de nuestra riqueza al menos la invertamos en educación. Cuestión que se cumplió por primera vez después de casi una década de esfuerzo en el 2015. En el 2015 en adelante tuvimos una caída hasta 4,8%. Y cuando invertimos poco en la escuela, eso impacta en el salario, la carrera docente, en infraestructura escolar, en que se dejen de distribuir computadoras tan necesarias, ¿no?, para poder transitar la complejidad de la pandemia, ¿no? Y todo eso implica, ¿no?, un nuevo comenzar en estos consensos que nosotros convocamos a todas las fuerzas políticas. Y solo en este año, el presupuesto en inversión, en infraestructura, ha crecido 550%. ¿No? ¿Por qué? Porque conocemos la realidad de nuestras escuelas. Por supuesto no lo vamos a resolver de un día para el otro. No hay respuestas mágicas. Lo que sí como sociedad no nos podemos permitir es que pensemos que queremos hacer la transformación absoluta y no empecemos por el primer paso, que tiene que ser, entre otros aspectos, el compromiso de poner recursos, de invertir donde decimos que debe estar el camino y construirlo de manera federal, ¿no?, que es el esfuerzo que tenemos que transitar en un país tan diverso como la Argentina. La última, ministro, volviendo al comienzo de la charla, ahora los gobernadores se tienen que poner la mochila y cargarla a ellos en el sentido de solucionar los problemas para que cada distrito pueda cumplir con la vuelta de los chicos a clase. Digo esto por los antecedentes que ha tenido siempre la negociación de gobernadores con la nación, ¿no?, que terminan siempre pidiendo la ayuda. No, la realidad, Edgardo, a lo largo del 2020 también fue así, ¿no? Los gobernadores definían el momento de la presencialidad, ¿no? Y yo te quiero dar un ejemplo, hoy estuve con el gobernador Suárez en Mendoza, ¿no? Y uno conoce el compromiso que tenía el gobernador Suárez, ¿no?, y su director general de escuelas el año pasado para intentar avanzar en la presencialidad, ¿no? Pero por la realidad de la circulación del COVID, por la realidad de las camas de cuidados intensivos, ¿no?, ellos recién pudieron dar un avance hacia la presencialidad en el último tramo, en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces ahí también vemos lo que fue la complejidad diversa que transitó la Argentina, ¿no? Y creo que no podemos plantear un debate falso. Yo creo que nadie en la Argentina está planteando que los chicos no vuelvan a la escuela de manera presencial. Lo que tenemos que encontrar responsablemente es el camino para hacerlo, ¿no?, desplegando las políticas públicas, desplegando los consensos, y lo que sí nosotros observamos es un fuerte compromiso de todos los gobernadores para poder avanzar. ¿Por qué? Pues yo comparto los desafíos que tenemos, ¿no? El principal desafío de nuestra sociedad en la escuela es enfrentar la desigualdad. Hay regiones de la Argentina que 7 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de pobreza por ingreso. Y la escuela no solo es un espacio de creación de conocimiento, es un espacio que se garantizan derechos que hoy no se pueden garantizar en el hogar, como el derecho a la alimentación. Entonces, frente a ese desafío que tenemos por delante, ¿no?, estar en la escuela es fundamental,
¿no? Pero ahí también tenemos que ser conscientes que cumplir ese desafío demanda diálogo con todos los actores y decisión de nuestro gobierno y los gobiernos provinciales, y eso es lo que estamos haciendo de cara al mes de febrero y al mes de marzo. Ministro, gracias. Tiene 35 minutos para volver a su casa y cerrar el día de cumpleaños con los que quiere usted. Con mis hijos que queden despiertos. Me dijeron que me iban a esperar despierto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias en serio. Bueno, hacemos una pausa y seguimos en A Dos Voces. Tenemos el boletín de calificaciones, el tercero del año. Ecobiox combina las 5 tecnologías de esterilización más eficientes del mundo para eliminar el 99% de virus y bacterias de tu negocio o espacio. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Auspicia este programa la Embajada de Italia en Buenos Aires. www.ambbuenosaires.esteri.it. Bienvenidos a la Universidad de Morón. Garantizamos el 100% de la actividad académica con la mejor plataforma de enseñanza. Inscribite en benialaum.unimoron.edu.ar. Qué tarde se nos hizo. Yo que le prometí a todos los compañeros ser puntual en enero e irnos 11:30. Bueno, a ver, rápido con el boletín de calificaciones. Tenemos 3 personas para el boletín de calificaciones. El primero, el canciller Felipe Solá. Un saludo con advertencia a Biden. No se apueste a la desunión de nuestras naciones. Llamó la atención, no cayó muy bien en el ala política, de carrera de la Cancillería. Este comunicado de Solá, digamos que fue contra Trump, pero también de advertencia a Biden. Así que Felipe Solá quedó navegando a dos aguas. Un 3 se lleva a Felipe Solá, no sabemos si fue un Felipe Solá auténtico, si fue con respaldo de Alberto Fernández o si fue presión de Cristina Kirchner, pero se llevó un aplauso el ministro en este caso. Bueno, Martín Yesa es el intendente de Pinamar. La verdad que no le encuentra la vuelta todavía al desafío de los jóvenes, ¿no? Que siguen con no respetando los protocolos, un sector por supuesto, con las fiestas clandestinas, juntándose como no lo tienen que hacer en las playas, peleándose. Así que, bueno, 4 para el intendente de Pinamar. Todavía tiene tiempo, falta bastante para que termine la temporada. Y el último en la libreta de calificaciones es para Pablo Anzaloni. Ya lo tuvimos aquí en la libreta de calificaciones, es del partido FE. Este diputado empezó en Juntos por el Cambio, ahora simpatiza con el kirchnerismo. Bueno, acordémonos que había tenido frases hirientes, ¿no? Contra la comunidad judía. ¿Qué hizo UATRE, el gremio de los trabajadores del campo? Bueno, lo decidió suspender por las declaraciones antisemitas. Como paso previo a la expulsión lo decidió un congreso de UATRE, así que vamos a ver cómo termina su historia ahí en el gremio. Calificación 2. Bueno, pausa y nos cerramos con una cosita más en A Dos Voces. Bueno, antes de irnos quiero agradecer al doctor Mario Marota, oftalmólogo, un capo realmente, que siempre nos saca de apuro. Viste que los periodistas somos un desastre con los temas médicos, así que lo fui a ver al centro de ojos ahí en Quilmes. Así que gracias, doctor Marota. Y nuestros compañeros de piso podrán decir ahora que Marota te solucionó un problema en la vista, a ver si ves bien el horario y te vas en hora a las 23:30 como corresponde. Bueno, lo prometo para el próximo miércoles. Nos vemos en A Dos Voces. Chao, que tengas buen fin de semana.